Eso es en 1943. 43. Y vemos también que hay un reglamento que se crea en 1954. ¿Qué es lo que adiciona este reglamento? Bueno, como decíamos hace rato, la ley del Seguro Social de 1943 no señalaba a los trabajadores del campo. Quiere decir que no eran sujetos eh, dentro del régimen del Seguro Social. Entonces eso lo dejaba a la deriva, ¿no? Pero a pesar de ya estar señalado en el artículo 123 en su fracción 29 de la Constitución de 1917, posteriormente en 1954 entonces es cuando se reforma la ley del Seguro Social, en donde decía que el presidente de la República mediante decretos podía otorgarles estos beneficios a determinado grupo de personas que se dedicaban a la actividad del campo, ¿no? Pero para eso se determinó determinado lugar, determinado territorio, entonces no era a nivel nacional. Nada más eran en algunas regiones, Y digamos. específicamente los estados que comprendió este reglamento era Sonora, Sinaloa y Baja California. Ah, caray. O Así sea, que, ya estaban incluidos, o sea, son los estados así que, donde se aplicaba el Seguro Social ya desde 1954 en este reglamento. históricamente somos un estado donde la seguridad social empezó digamos en su primera etapa. Antes que en otras partes del Así país, es. esto para los trabajadores del campo. Y vemos aquí también que hay algo que ocurre en 1960. ¿Qué es lo que ocurre en 1960, Isidro? Antes de irnos a la siguiente, quiero recalcar de que lo que se protege lo que se le da énfasis cuando se trata de seguridad social es prever los riesgos de trabajo para un trabajador, para no tener que erogar o dejar sus labores en ese momento en que le ocurra algún accidente de trabajo o alguna enfermedad profesional, y ya con el reglamento de 1954 ya lo estaba señalando, aunque tal vez se hacía una diferencia entre el trabajador del campo y entre el trabajador de la ciudad. Así que se hacía esa diferencia entre estas dos clases de trabajadores. Entonces ya con el fundamento que decíamos en la fracción 29 del artículo 123 ya se crea el reglamento para el seguro social obligatorio de los trabajadores del campo. Esto fue en 1960. Entonces a partir de 1960 entra en vigencia este reglamento, y que concluye hasta en junio de 1997, porque hay que recordar que la nueva ley del Seguro Social, que es la que tenemos vigente ahorita, entra el 1 de julio de 1997. ¿Sí? Entonces en este reglamento ya se hacía ya se distinguía dos clases de trabajadores del campo: los que son los asegurados comunes, o mejor dicho permanentes, y los estacionales del campo, que laboran por periodos de cosecha y termina la zafra, ya concluye su labor y se supone, o según dicen, de que los dan de baja en el IMSS. Cuando tú terminas tu relación laboral te dan de baja en el IMSS, ¿no? Y cuando tú inicias una relación laboral, de igual manera te deben de inscribir en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Que ahí es donde ha venido siempre la controversia, ¿no, Isidro? Desde que tengo uso de razón, a mi llegada aquí al Valle San Quintín, siempre los pronunciamientos de las organizaciones jornaleras han sido en ese sentido, de que a pesar de que en la ley se establece que debe de haber esta afiliación de los trabajadores del campo al IMSS, pues esto no ocurría o no ocurre todavía. Bueno, entonces así es, ya está establecido, así que desde 1997, nada más que no vamos a tomar aquí algunos puntos que tal vez serían objeto de otro tema, pero al final sí vamos a comentar algunas argumentaciones patronales, por qué ellos estaban en contra de esto, ¿no? Y tal vez hasta la fecha ahorita ya no es justificable. Tal vez en ese tiempo probablemente sí era justificable, pero en la actualidad sabemos que la mayoría de las empresas agroindustriales exportan al extranjero y son grandes las utilidades que se obtienen, y por lo tanto ya no sería justificable los argumentos de ellos o lo que señalaban en años anteriores. A ver, entonces, ¿qué es lo que contempla ya esta nueva ley que rige desde 1997? ¿Alguno de los puntos que nos quieras compartir?
que sean importantes de conocimiento de los trabajadores del campo. Bueno, entonces, para pasarnos a la actual ley del Seguro Social, entonces, la ley de 1943 no señalaba a los trabajadores del campo. Esta se hizo mediante el reglamento de 1954, perdón. A partir de ahí se señaló nada más a 3 estados específicos, que decíamos que es Sinaloa, Sonora, Baja California, que posteriormente se elevó, digamos, a nivel nacional con el reglamento de 1960, ya señalando y haciendo esa distinción entre trabajadores del campo que son permanentes o trabajadores del campo estacionales. Esa figura ya desapareció a partir del 1 de julio del 97 con la actual ley que tenemos vigente, ¿sí? Entonces, con la ley esta ley que tenemos en vigencia ahorita se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el 95. Así que hubo un espacio para entrar en vigencia de 2 años, entrando hasta el 1 de julio del 97. Entonces, aquí ya se marcaba la obligación de inscribir a los trabajadores del campo al régimen obligatorio del Seguro Social. El régimen obligatorio del Seguro Social comprende de 5 seguros. La principal, digamos, la que es de entrada es la de riesgos de trabajo, que comprende los accidentes ocurridos con motivo o por causa del trabajo y lo que son las enfermedades profesionales que decíamos la vez pasada. Y entonces aquí ya se marcaba de que había trabajadores del campo que son que pueden ser eventuales. Y queda establecido en el artículo 237 de la actual ley del Seguro Social. Entonces, a partir del 1 de julio de 1997 ya se reconoce al trabajador del campo como sujeto obligatorio al régimen. ¿Y da algunas características un perfil del trabajador eventual? En la ley de 1997, cuando entra en vigencia, no lo especifica. Nada más señala de que ya son sujetos de inscripción al seguro, pero hay una modificación posteriormente que es en el 2005, en donde ya se señala de que quién es esa persona o cuáles son esas características que debe de reunir. No lo voy a mencionar ahorita porque el siguiente tema es para la próxima semana, que es los trabajadores eventuales del campo en relación a la ley del Seguro Social y la ley federal del trabajo para ubicarnos bien en esto. Pero lo que sí quiero señalar es hacer este esbozo histórico de saber a partir de cuándo los trabajadores del campo son reconocidos y cómo es de que eran excluidos digamos antes de 1960, ¿no? Que es cuando se aplica a nivel nacional, o en 1954 cuando ya se trata de 3 estados específicos.